Gracioso. Sí, pero no gracioso de risa. Gracioso de raro. Las audiencias de la FTC con el caso de Microsoft y Activision Blizzard King han llegado a su fin y en este caso ahora toca el turno de que la jueza Corley se encierre, analice el caso y por supuesto tome una decisión de si decide que el acuerdo muera, porque otorgar la orden judicial preliminar a la FTC supondría la muerte del acuerdo de Microsoft y Activision Blizzard King, o por el contrario no otorgar esa orden judicial a la FTC, lo que permitiría a efectos legales que el acuerdo se cerrase, pero por supuesto hay aún flecos que tratar en el acuerdo, como por supuesto cómo abordar esa orden provisional o no provisional de la CMA para bloquear el acuerdo. En el vídeo de hoy vamos a hablar de todo esto, las posibilidades que está manejando Microsoft, así como también las posibilidades que se barajan sobre la decisión de la jueza Corley, porque al fin y al cabo la jueza Corley es la que decide este asunto y por supuesto ni tú, ni yo, ni nadie podemos meternos en su cabeza para saber qué decisiones va a tomar. Aparte de esto, abandonando ya un poco lo de Activision Blizzard King para volver un poco a la rutina y a la normalidad del canal, hoy os voy a comentar nuevos juegos que llegan a Game Pass que seguramente con todo este ajetreo del juicio se han pasado por alto y creo que vale la pena comentarlo y que los apuntes en tu lista porque hay algunos que son muy creativos o que pintan de manera exquisita. Así que chicos, poneros cómodos como siempre con esta botanita y refresco porque vamos a valorar todos los escenarios y todo lo que está sucediendo en el caso de Microsoft y Activision Blizzard King. ¿Por qué? Porque vamos ya contra reloj y también todos los juegos que llegan a Game Pass, que son muchos, y algunas noticias más que podamos tener en el aire. ¡Comenzamos! Y es que, como os he comentado, primero tenemos que hablar de Xbox Game Pass porque una de las editoras más creativas y más llamativas de los últimos años, estamos hablando de Annapurna Interactive, ayer mismo celebró el Annapurna Interactive Showcase, un showcase en el que anunciaron, entre otras cosas, la llegada de 7 nuevos videojuegos a Xbox Game Pass. En primer lugar, os quiero hablar de un videojuego al que le tengo muchísimas ganas y que vimos en el showcase, no de 2023, pero sí del 2022, estamos hablando de Cocoon, un videojuego de Jeppe Carlsen, el cual básicamente es uno de los diseñadores principales de Limbo e Inside. En este caso, Cocoon es una especie de juego de aventuras con puzzles. Estos puzzles juegan o se barajan un poco de mundos, dentro 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 de mundos, y básicamente pues va con esa mecánica de saltar entre mundos para desentrañar, para resolver una especie de misterio cósmico. Este es Cocoon, que llega día 1 a Game Pass y que ha confirmado su fecha de lanzamiento para el día 29 de septiembre del año 2023. También hablamos de Flock Gather Your Friends. Flock, que básicamente es un juego multijugador cooperativo en el que básicamente nos sumergiremos en la alegría de volar y coleccionar criaturas voladoras con nuestros amigos. Una especie de, no voy a decir Pokémon, una especie, no sé si más bien como una especie de Everwild, podríamos decir, quién sabe, pero básicamente es eso. Vas añadiendo, vas capturando esta clase de criaturas voladoras y las vas llevando pues en tu bandada para que continúen. También hemos tenido Thirsty Suitors, un videojuego que sale el 2 de noviembre de 2023 y básicamente es una aventura con mucha narrativa, con batallas por turnos, que tiene como temáticas relacionadas con el skateboard y la cocina. Un juego bastante llamativo que sale, como digo, el 2 de noviembre, llegando día 1 a Game Pass. También tenemos que hablar de Solar Ash, un videojuego que salió en PlayStation, que también está en Steam y que ahora va a llegar tras acabar esa exclusiva a Xbox. Todavía no tiene una fecha fija, próximamente se lanzará y es de los creadores de Hyper Light Drifter, ¿vale? Lo mismo, un juego de alta velocidad, viajes gravitacionales y todo este rollo. Otro videojuego, también hay más, Market, que es un videojuego de acertijos y recursos en primera persona que básicamente pues te lleva a un mundo en el que cada edificio, cada planta y cada objeto son minúsculos y a su vez enormes. Es una paranoia bastante chula. Market no tiene fecha, creo que saldrá pronto y también se lanza día 1 en Game Pass. Te la rifaste, Fernando. Pasamos a uno de los juegos que a mí me encantan, Neon White, asesino del infierno que combate con asesinos de demonios para vivir por siempre en el cielo. Los asesinos te van a resultar familiares porque parece que el personaje principal los conoce de otra vida y lo más llamativo de este videojuego es un poco la mecánica de combate por cartas, pero a su vez de una acción directa, en first person, ¿vale? Muy llamativo este videojuego, también se lanzará día 1 en Game Pass. Y por último, el séptimo, tenemos que hablar de Bounty Star The Morose Tale of Graveyard Clam, un videojuego de acción en 3D primera persona que combina el combate con mechas y la personalización con las clásicas farming, granjas, etcétera, etcétera, agricultura y básicamente pues eso,
encarnas a una personaje llamada Clem, que es una veterana de guerra, piloto de mechas, y esta aventura pues también tiene muy buena pinta, también se lanzará día 1 en Game Pass, y como digo, muy interesante este evento de Annapurna Interactive con, como os digo, 7 videojuegos llegando día 1 a Game Pass. Aparte se ha conocido la llegada de Stray, lógicamente, el día 10 de agosto a consolas Xbox, sin Game Pass y algunos jueguecitos más, así que podéis recapitular viendo el Annapurna Interactive Showcase, en el que hubo anuncios muy interesantes que por desgracia no pudimos seguir porque estábamos sumergidos en todo este juego de juicios. Y señores, continuamos con las noticias de Xbox. En primer lugar, para confirmaros algo por boca del director del estudio, algo que me firmé yo hace varias semanas, pero que algunos no queríais creer porque en algún otro sitio se habría dicho lo contrario, entiendo. Y la realidad es que ha sucedido. En este caso, en una nueva entrevista al director del estudio Double Fine, del que llevamos hoy precisamente la camisetita, el señor Tim Schafer ha hablado de los futuros planes de Double Fine, y en ellos confirma lo que os dije hace semanas en el canal, que Psychonauts 3 no estaba en desarrollo. Repito, Psychonauts 3 no está en desarrollo. Os lo dije en el canal, Double Fine no está trabajando en él, y básicamente han dicho que están trabajando en otro proyecto, y me ha gustado la frase que ha utilizado, que ha dicho: estamos en la fase de Willy Wonka, puertas cerradas, pero pronto podríamos abrirlas y causar mucho daño a los niños, al igual que hizo Willy Wonka. Tim Schafer, siendo Tim Schafer siempre, ¿hará un juego de Willy Wonka? No lo creo, pero estaría bastante divertido, la verdad. Así que muy atentos, chicos, como os digo, veremos a ver en qué está trabajando Tim Schafer. Hay varios proyectos en Double Fine, yo por lo menos por lo que contabilizo y por la información interna que tengo, estaríamos hablando de unos tres proyectos lo que podría estar cocinando Double Fine en estos momentos. Proyectos más pequeñitos, proyectos más humildes, pero que tienen ese sello, esa creatividad que solo un estudio como Double Fine puede hacer en la industria. Así que simplemente esto para reconfirmar una información que ya cancelé en su día. No hay Psychonauts 2 en desarrollo, Psychonauts 3, perdón, hay otras cositas, y yo sinceramente valoro siempre la creatividad, así que a ver qué nos está cocinando Double Fine. Y señores, pasamos ahora a hablar de un videojuego que a mí me encanta, al que le he echado cientos o miles de horas, y que en este caso podría estar llegando a consola por fin. En este caso estamos hablando del shooter en primera persona de Riot Games, estamos hablando de Valorant, del que sabéis que ha habido múltiples rumores de su llegada a consolas, tanto Xbox como PlayStation. En este caso parece que a través de una nueva oferta de trabajo, en el que básicamente están contratando un analista de los playtestings de consola, podemos dar por hecho que si va a haber playtestings de consola y va a haber una persona que analice los datos de esos playtesting de consola, el feedback de los playtesting, podemos dar por hecho que el videojuego va a salir tanto en las plataformas que se mencionaban ahí, que era Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 y PlayStation 5. Como tal, un grandísimo videojuego. Ya sabéis que, aunque se compara mucho con Overwatch, yo más bien Valorant lo suelo comparar con Counter-Strike Global Offensive, lógicamente con sus diferencias, sobre todo respecto a lo ficticio, a la guerra realista, pero honestamente me parece un juego muy interesante. Si es cierto que estos juegos en consola con mando, ya sabéis que no se sabe cómo se adaptan bien. Yo espero que salga bien, que lo consigan adaptar bien. Imagino que tendrán que meter alguna especie de aim assist o algo similar, porque si no, la verdad es que tiene que ser bastante complicado. La verdad es que es un juegazo, me encantaría poder tenerlo en consola, aunque lo juego habitualmente, o ya no tan habitualmente, pero lo sigo jugando algo en PC. Ya os digo, Valorant, que podría estar muy pronto en consolas, y creo que es una buena noticia precisamente para eso, para todos los jugadores de consola. Y señores, entramos ya lógicamente en todo lo sucedido con el acuerdo de Microsoft y Activision Blizzard King, y en primer lugar tenemos que hablar de lo que han dicho en CNBC, uno de los principales medios financieros a nivel global, acerca de lo que está sucediendo, de las consecuencias de lo sucedido recientemente, con lo que os comenté en el vídeo de ayer, de que el CAT, el Tribunal de Apelaciones del Reino Unido, había rechazado la moción o la solicitud de manera unánime de la propia CMA de retrasar el caso hasta octubre del año 2023, es decir, que las audiencias comenzasen en octubre. Fue una solicitud un poco silenciosa por parte de la CMA, intentando precisamente eso, pero al final parece que el tribunal ha aplicado el sentido común y dijo que no había ningún retraso y que las audiencias empezaban en la fecha que estaba estipulada, el día 28 de julio. Pues bien, como os digo, con todo esto, lo que se han quedado en CNBC ha sido un poco con el lenguaje que incluía este rechazo a esta moción, que básicamente sugerían que la CMA pues, necesitaba más tiempo para preparar
su orden final. Y quedaros con esto, orden final sobre la transacción, orden de bloqueo, que básicamente tienen que emitirla porque actualmente lo que hay es una orden provisional que se publicó el día 26 de abril citando esas preocupaciones que todos conoceréis de los juegos en la nube. Ya sabemos que las audiencias del CAT durarán 6 días, que comienzan el 28 de julio y textualmente en este fallo dice lo siguiente: se sugiere que la CMA tiene mucho más trabajo por hacer y la CMA está invirtiendo mucho tiempo en prepararse para la orden final como consecuencia de la decisión, según la presentación del Tribunal de Apelaciones. ¿Qué pasa con esto? Pues que lógicamente todos los inversores se enfocan en este lenguaje y en la posibilidad de que Microsoft podría haber ofrecido concesiones en su periodo de comentarios, o tal vez la otra opción es que la orden final puede ser diferente a la orden provisional, lo que puede dar cierto margen a Microsoft de cerrar el trato. Esto es lo que ha dicho David Faber en CNBC, citando a personas que están examinando precisamente todos los documentos judiciales. Al fin y al cabo, según dice, se puede señalar alguna diferencia entre la orden provisional y la final, es decir, puede haber diferencias importantes y puede que los esfuerzos de Microsoft para cambiarla, dándole margen de maniobra para incluso poder cerrar la transacción mientras aún esperan la noticia del Tribunal de Apelaciones del Reino Unido. Como sabéis, todo esto, todo el caso se ha acelerado en general y todo se debe a que básicamente la fecha de terminación del acuerdo es el día 18 de julio y por lo que hemos escuchado en las diferentes audiencias y lo que hemos visto en diferentes documentos, como llevo comentando yo en el canal durante hace semanas, no tiene pinta de que Activision vaya a querer extender el acuerdo mucho más. Por tanto, parece, y repito, parece que Microsoft está entre la espada y la pared, lo que nos lleva a que hay que cerrar esto. O lo cerramos o el 18 de julio se cae. Pero ¿qué pasa? Que lógicamente, aparte de la CMA, hay otra preocupación mayor en estos momentos. La preocupación mayor y la que nos debe inmiscuir ahora mismo a todos es precisamente lo que está sucediendo en la FTC, en el Tribunal del Distrito del Norte de California, donde ahí se juega si realmente esta fusión es legal cerrarla o si por el contrario es ilegal cerrarla de manera al menos cautelar en los Estados Unidos de América, en la sede de las dos empresas. Y señores, ahora tenemos que hablar por fin de qué va a pasar con la medida cautelar de la CMA, de la FTC, perdón. Porque hay muchos, perdón por la CMA, hay muchos que decís: Álvaro, es que estábamos muy positivos con lo de la CMA, lo dábamos por hecho y al final mira lo que pasó. Lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido estos días no es comparable con lo que ha sucedido en la CMA. ¿Por qué? Porque la FTC no es la CMA que puede tomar sus propias decisiones semi-independientes sin mucha supervisión. La FTC necesita probar algo tangible y no nebuloso para obtener un poco esa aprobación total, esa orden judicial preliminar que pondría en pausa el acuerdo durante un tiempo. ¿Por qué os digo esto? Porque no son casos comparables y un poco esto se trata de dos situaciones diferentes en términos de un juicio de valor efectivo, ¿vale? Esto quiero que quede claro porque hay mucho que decir, no, la CMA pasaba igual. No, son dos casos independientes y los términos de juicio de valor son diferentes, ¿vale? Como digo, cuando uno habla de todo esto, pues cuando hay que otorgar sobre todo una orden judicial preliminar, hay que ponerlo todo bajo un microscopio. Es todo difícil, hay que aportar argumentos, hay que aportar pruebas y hacer esto como está haciendo la FTC a través de argumentos endebles que se referían en última instancia, como hemos visto todo, a Sony, líder del mercado y no al consumidor, antes de cambiar a estas narrativas que estamos viendo últimamente, tan alarmistas sobre la nube, que es la verdadera columna vertebral del caso cuando no supone ni un 1% de la industria del videojuego. Pues bueno, realmente a mí, repito, porque esta es mi opinión, lo de la jueza, yo aquí lo único que puedo dar es mi juicio de valor y mi opinión, no el de la jueza Corley como es lógico, porque eso nadie está en su cabeza. A mí al menos a primera vista todo lo que podemos ver, como lo vimos con la CMA y como lo llevamos viendo todo este tiempo, es que hay poco terreno para usar en este mercado, en el de la nube, para romper una fusión vertical, al menos en mi opinión. Ya os digo, un tribunal federal debe intervenir en cosas más importantes. En este caso, la jueza Corley tiene la última palabra sobre el proceso. La FTC no tiene palabra en esto, a ver si lo entendemos, porque la FTC bloquea, la FTC no está bloqueando nada. Hay que entender, la CMA sí ha bloqueado porque puede, la FTC no bloquea porque no puede, y es por eso que está solicitando a una jueza que por favor intente bloquear esto. Ya os digo, vuelvo a repetir, yo hablo bajo mi opinión, no estoy en la cabeza de la jueza, pero yo, visto lo visto y lo que hemos visto durante todos estos días analizando en frío, yo no creo que la jueza otorga esta orden judicial preliminar con medidas cautelares a la FTC, ya que hay que entender que en esta clase de casos, en esta solicitud, en esta moción, la carga de la prueba estaba en la FTC. Y honestamente, con las pruebas que nos ha mostrado la FTC, creo que no ha convencido a absolutamente nadie. También hay que tener en cuenta que la jueza, si otorga esta orden judicial preliminar, estaría estando dispuesta, por decirlo de alguna manera, a
¿cómo decirlo?, a asumir el peso de sentar un mal precedente que en el fondo podría difamar su nombre como jueza. Ya os digo, la FTC ha perdido por completo, y esto también lo quiero comentar para que tengamos un poco claros los puntos de discusión y los puntos de charla en los próximos días. La FTC ha perdido por completo la teoría de las consolas, ¿vale? Eso está completamente fuera. La teoría de las suscripciones está completamente fuera. La nube es el comodín, pero es que lo que hemos visto es que la nube no ha hecho mucho con la teoría de la nube. La FTC, perdón, no ha hecho mucho daño con la teoría de la nube, y los datos incluso que han aportado de economistas eran defectuosos de facto. De hecho, la propia Sony y Jim Ryan, tanto que le preocupan a la FTC, que no hacían más que mencionarles, no han tenido ninguna clase de problemas con la nube. Por tanto, no sé, no encuentro un punto en el que la jueza se pueda poner de lado de la FTC en una intención de bloqueo, pero lógicamente, vuelvo a repetiros antes de que empecemos, yo no soy la jueza. Yo soy Álvaro, yo hago vídeos en YouTube, yo he intentado aprender en la medida de lo posible sobre este tema lo máximo, y ya os digo, en mi opinión, me sorprende que la FTC no aborde la nube, pero el tema es ¿por qué la FTC no ha abordado la nube? Porque lógicamente las evidencias que tiene la FTC no son capaces de demostrar que hay un daño en la nube a corto plazo, y es que eso es importante remarcarlo. La FTC debe mostrar un daño a corto plazo para que se entregue una orden judicial preliminar, y ese daño a corto plazo de la nube no es realista bajo ningún momento, o al menos ese corto plazo que podríamos entender como corto plazo antes de que se complete la investigación de la FTC por completo en la vía administrativa, ¿vale? De aquí a enero, febrero del año 2024 no va a haber un daño en el mercado de la nube por culpa de Microsoft. De hecho, también es importante que la fusión se puede deshacer en cualquier momento si un tribunal federal lo estima oportuno, ¿vale? Ya os digo, según la ley, según la precedencia, o al menos según la ley en mi interpretación, porque las leyes se interpretan, no deberían entregar esta orden judicial preliminar en la nube, porque ya os digo, para la FTC obtener un daño inmediato en un mercado emergente pues no tiene sentido. Entonces, rompiendo una lanza a favor de la FTC, sí que podría decir que probablemente lo de estar todo el día con Sony tiene su sentido, porque por la nube no tenían evidencias, ¿vale? Como os digo, lógicamente las leyes, las aplicaciones de las leyes son subjetivas. Un juez, una jueza, como pasa, pues yo que sé, mismamente en el fútbol. En el fútbol siempre os dicen que el reglamento es interpretable y que hay árbitros que lo aplican de una manera u otra, hay árbitros que son más rigurosos, hay árbitros que echan más amarillas, hay árbitros que pitan más manos, más penaltis. Ya sabéis un poco cómo funciona eso, pero ya os digo, yo lo que quiero decir desde aquí es que, lógicamente, esto no es comparable a lo de la CMA, porque la FTC tiene otro caso diferente al de la CMA, los hechos que se valoran son diferentes a los de la CMA, y sobre todo la CMA no ha pasado en ningún momento por un juez hasta ahora, que va a pasar a partir del día 28 de julio, es por eso que también hemos hablado de ello, ¿vale? Entonces, la decisión la va a tomar una jueza de forma individual. Deciros que una jueza de forma individual va a decidir algo porque sí, es una irresponsabilidad, pero sí podemos estar de acuerdo, la mayoría que hemos seguido esto, en que, lógicamente, la FTC no ha podido demostrar su punto de vista y que la jueza en muchos de los puntos podría estar de acuerdo con Microsoft, pero la posibilidad de duda está ahí, repito, especialmente en la nube, y que esa nube podría llegar a que la jueza le diese su orden cautelar. Por supuesto, tiene que tenerla en cuenta. Así que, vuelvo a repetir, lo tiene que tener en cuenta, puede tenerlo en cuenta, puede que la jueza otorgue una medida cautelar, por supuesto. Lo normal, con los hechos que hemos podido ver todos, es que no debería. Repito, la jueza tiene que encontrar un equilibrio de acciones, la jueza puede negar la API y a su vez también conseguir que la FTC siga investigando el caso, porque son dos cosas que no son excluyentes, es decir, que no se otorgue una medida cautelar no impide que la FTC siga investigando el caso de manera administrativa, pero básicamente, igual que se otorgue la medida cautelar, no implica directamente que Microsoft abandone el acuerdo, pero Microsoft dice, si le dan la medida cautelar no vamos a poder renegociar y el acuerdo se cae, y la FTC dice que si no le dan la medida cautelar, pues probablemente tengan que abandonar el caso y no continuar su investigación. Entonces la jueza debe encontrar ese equilibrio de acciones y lo que en su opinión y a su juicio sea lo más importante. Ya os digo, a mí lo único que me preocupa es la nube. Creo que Microsoft no ha abordado bien el tema de los acuerdos de la nube, o para presentar los acuerdos en la nube en Europa. Espero que sean más aclaratorios en los documentos que se presentan a la jueza hoy mismo, pero la realidad es esa, los acuerdos en la nube al fin y al cabo solo se aplican a los servicios de Buy Your Own Game, compra tu propio juego, es decir, Amazon Luna. El acuerdo de licencia o acceso libre de Microsoft en Europa no aplica a Amazon, porque Amazon tiene un servicio de suscripción similar a Game Pass que se juega a través de la nube y no es como el Nvidia GeForce Now, que básicamente juegas a tus videojuegos comprados, a Boosteroid juegas a sus juegos comprados, son licencias. En cambio, en Amazon lo que tendrías que hacer es meter el juego en su servicio, y es por eso que eso no lo aplica, no está en ese acuerdo, y Microsoft no ha elegido
elegido a Amazon en sus contratos, como es lógico. También otra cosa importante de los contratos de la nube y de incluso de otros terceros es, por ejemplo, el de Nintendo, en el cual el propio Steve Singer, en su declaración a la jueza en vídeo, dijo que no conocía el acuerdo, que no conoce los términos del acuerdo, que ellos han firmado un acuerdo pero que no conocen los términos del acuerdo. Nvidia dijo que hay partes del acuerdo que no tienen clara. ¿Significa esto que es malo? ¿Que es mala noticia? No, simplemente os estoy diciendo que la jueza creo que no va a tener en cuenta los acuerdos en la nube, porque además en los propios análisis económicos internos de Microsoft no se han valorado ni calculado estos acuerdos, ¿vale? Entonces, creo que simplemente los temas de los acuerdos en la nube no van a ser relevantes. Entonces, básicamente esto es igual de nebuloso e igual de misterioso que el mercado de la nube en sí, ¿vale? Así que, como digo, vamos a ver qué sucede. Sin duda, vamos a estar en duda hasta todo. Yo me mantengo en un 70-30, creo que es lo más óptimo y creo que es lo más lógico. De 60-70, 80 si soy lo más optimista. Yo me mantengo en medio entre dos aguas, porque creo que honestamente Microsoft siempre tiene más del 50% por lo que hemos visto en la sala, pero ya os digo, vamos a ver en qué queda todo. Hay misterio. La decisión la deberíamos tener, pues si yo miro el calendario, calculo que en torno a finales de la próxima semana o principios de la siguiente, como muy tarde el día 12 de julio, aunque sí es cierto que me tiene un poco preocupado, no se tome de manera negativa, que parece que la orden de la jueza, la resolución de la jueza, tanto si otorga como no otorga la medida cautelar, va a aparecer como confidencial. Por tanto, la prensa y los diferentes comentaristas que estamos comentando esto, no deberíamos tener acceso a esa resolución, por lo que puede ser que nos llegue más tarde, aunque el tiempo sigue corriendo y lógicamente tarde o temprano lo deberíamos tener, ¿vale? Así que yo calculo que a finales de la próxima semana deberíamos tener esto, porque también tiene que dar la posibilidad a apelar en el noveno circuito. La jueza es consciente de la velocidad que necesita este acuerdo, aunque sí también os tengo que decir, no va a suceder, pero por ley la jueza puede tomar hasta 40 días. Simplemente se tomará el tiempo que haga falta. La jueza, entre comillas, con toda esta velocidad y aceleración del proceso, ya lo tengo que decir desde aquí, le está haciendo un favor a Microsoft, se está portando bien con Microsoft en ese aspecto, pero veremos al final si más allá de portarse bien en tema de timing, también se porta bien y no le otorga la medida cautelar a la FTC, que básicamente dejaría el acuerdo muerto. Así que chicos, mucho misterio, lo normal es que no se les dé, pero chicos, lo mismo, es una juez, una persona individual es la que decide esto, en base, por supuesto, a los hechos, en base a lo presentado, pero al ser una orden judicial cautelar, una orden judicial preliminar, una cautelar, no es lo mismo que un juicio en el que se determina el bloqueo, es algo muy diferente. Así que vamos a ver en qué queda todo esto. Las cautelares a veces son un poco armas de doble filo, tanto para lo bueno como para lo malo. A veces parecen más difíciles de los que son y a veces parecen más fáciles de lo que realmente son. Así que vamos a verlo, chicos. Como os digo, mucho ojo, seguiremos informando, por supuesto. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros y activar la campanita para no perderos nada. Dejad vuestro like, comentarios siempre más que bienvenidos con vuestra opinión. ¿Qué porcentaje veis vosotros en todo esto? Me gustaría leeros, porque esto prácticamente dar un porcentaje ahora es una opinión completamente personal, porque vuelvo a repetir, es imposible que ninguna persona que esté viendo este vídeo sea la jueza. Así que si nos estás viendo, Jacqueline, un beso muy grande, pero no nos estás viendo, así que da vuestra opinión. Muchas gracias por el apoyo, chicos, nos vemos en la próxima. Stay sexy, adiós.